todo hoy. Ok. Necesito ver sí o sí. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Estamos acá. Quiero acomodar porque hoy día vamos a hacer algo que hace rato no hacemos. Bien, ahora sí. Tengo anotado. ¿Dónde está? Exactamente, tengo unas 4 canciones y también tengo para niños, pero voy a dar un tiempo, yo creo que unas 4 o 5 canciones más, para que usted que está ahí en su casa, si quiere que cantemos algo, pueda escribirlo en el chat, por favor. Tiene tiempo necesario para buscar el chat y poder compartir qué canción quiere que cantemos. A lo mejor en toda esta cuarentena, ninguno de los que hemos estado dirigiendo le hemos achuntado hasta ahora y usted está cantando solito esa canción ahí en su casa. Así que más tarde va a ser eso y ahorita vamos a empezar cantando unas 4 canciones y después de esas 4 voy a estar atento al chat para que usted pueda decirnos qué canción quiere cantar con nosotros. Habemos acá 12 personas, yo creo que de a poco van a ir conectándose más. Así que alístese si quiere cantar alguna canción junto con nosotros. ¿Ya? Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos por este día y agradecemos la bendición de estar reunidos nuevamente. Gracias por el tiempo que podemos disfrutar y gracias por el momento especial de poder alabarte en esta mañana. Te agradecemos por el amor tuyo en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte enaltecido, Señor. Radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, Señor. Radiante en toda tu gloria. Derrama tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte enaltecido, Señor. Radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Enaltecido, Señor. Radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Bien, el siguiente ya, uno que
Vamos con el siguiente. Vayan preparándose y si quieren escribirlo ya nomás para que Carlita vaya buscando igual. Sería excelente si quieren escribir una canción que quieran cantar esta mañana. Ya tenemos una canción lista, así que vayan preparando. Si usted quiere cantar algo, escríbalo en el chat para los que están ingresando recién. Ya han ingresado más, ya acaban de ingresar a alguien más. Para los que están ingresando a la reunión, el día de hoy usted puede pedir alguna canción que quiera cantar con nosotros. Así que para hacer eso, lo único que tiene que enviar es un mensaje al chat. Y nosotros vamos a estar cantando, ¿ya? Así que vayamos rápido por ahí. Ya van algunas canciones que están llegando, así que aprovechen a ver si alguno no se repite, así que mucho mejor todavía. ¿Listo? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ¿ya? Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Yo vengo a ti, yo vengo a ti, yo vengo a ti, porque sé que me amas tú. Qué hermoso es, qué hermoso es, maravilloso es el amor que tú me das. Bien, aprovechemos el tiempo porque nos está llegando una buena cantidad de coros, si no, no nos va a dar. La última que tenía lista yo, y después vemos el chat.
Alábale por la grandeza de tu nombre, con el sonido de bocina, sé que mi alma a la vez cantar. Alábale con el pandero, con el canto de la danza, tanto como tú, Señor. Alábale con las flautas y címbalos, de júbilo resonante, hecho lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira. Alabe al Señor. Nuestro Dios en su santuario, con la hermosura de su cielo, por sus fuerzas alabarle a Él. Alabale por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, que yo ya para ver cantar. Alabale el pañuelo, con el canto de la danza, tanto como yo al Señor. Alabale con las flautas y címbalos, de júbilo resonante, en tu lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira. Alabe al Señor. Lucianita, no sé si Carlita ha visto todos los pero que quiere cantar. Este es un clásico. A ver si yo me acuerdo primero. A ver. Este es un clásico bonito. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alaban al Señor. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alaban al Señor. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, para los creyentes que alaban al Señor. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Creo que se enganchan. Cantémoslo otra vez para que esté contenta Luciana. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alaban al Señor. Que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alegre los creyentes, que alaban al Señor. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, para los creyentes que alaban al Señor. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Bien, gracias, Lucy. Aquí hay otro. No era esa, quería Carla. Ama al Señor tu Dios con todo amor. Ya, y después el que pidió Selene también. Después, ya la vendía Selene. Mentira, no pidió Selene, pidió alguien de Chile. O la chiquitita de repente fue. Ya, vamos a ver. Aquí está. Ama, Señor tu Dios, con todo amor, con alma, mente y corazón, y ama a todo el mundo como yo te amo a ti. Al Señor tu Dios, con todo tu amor, con alma, fuerza, mente y todo el corazón tuyo, en el
Tenemos que mostrar Cristo, tenemos que entregarnos, nada que ocultar, porque en él hay que mojar. Señor, tuyo nuestro amor, alma, mente y corazón, ama todo el mundo como yo te amo a ti. Al Señor tuyo, con todo amor, con alma, fuerza, todo el corazón tuyo. Tenemos que mostrar Cristo, tenemos que entregarnos a ti, nada que ocultar, porque en él hay que morar. Esta canción, de verdad no la he escuchado hace rato ya. Ahora sí, Carlita, hay libertad. De las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay esclavo desengañado bendito, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Yo cadenas que yo vida nueva y al fondo del mar me hizo mi maldad. Por mis pecados y me has perdonado, solo en el nombre hay libertad. Dios proclama que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por mi libertad, mi libertad. El poder de su evangelio es amor y son canciones del Señor, mi libertad, mi libertad. No me cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Por mis pecados me has perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ay, querido, al ser libre, es libre, en verdad. Ay, querido, al ser libre, es libre, en verdad. Mis cadenas me dio vida y al fondo del mar echó mi maldad. Por mis pecados me han perdonado, solo en el nombre de Jesús. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Por mis pecados me han perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Está buena esa. A ver, ¿dónde anda? Ok. Este coro es chulo. Bueno, para los que llegaron recién, rápido subió el asunto. Estamos en la parte de cantar canciones que ustedes quieren
Y yo creo que alcanza para un par más. Sí, alcanza para unas 4 canciones más, yo creo. Si quiere que cantemos alguna canción de los que recién llegaron, escríbalo en el chat, por favor, y vamos a estar cantando. Aquí hay uno que es quizás es para todito, ¿no? Pidieron igual desde muy lejos esta canción. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, lo puede hacer. Tengo una montaña grandota, 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 lo pueda mover. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, lo puede hacer. Una montaña grandota, 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 lo pueda mover. Como una plantita que será, y semilla, un árbol será, y milagros lo realizará. Y yo creo en él. Como una plantita crecerá, y semilla, un árbol se hará, lo Dios realizará. Si yo creo en él, y tengo una fe chiquitita como una semillita, que una pepa que pueda vencer. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, lo puede hacer. Que una pepa pequeñita que pueda vencer. Como una plantita crecerá, y semilla un árbol se hará, y milagros Dios realizará. Si yo creo en él, como una plantita crecerá, y semilla un árbol se hará, y milagros Dios realizará. Si yo creo en él. No me está dando la boca. Bueno, ¿tenemos más? El último, ¿cuál es este? Ahora sí que me agarraron caminando por la senda voy. Yo no la ubico esa canción. A ver, hay algo más. Oh, eso es bueno. ¿Cómo dicen? Ah, eso es bueno. Eso es. Ya. Eso es bueno. Ya, esta que. Aunque hay coro para niños, en el sector de niños lo cantamos esta, ¿ya? Jesús es bueno, por favor. Es más para niños, con ellos lo vamos a cantar ahorita. Caminando por la senda voy. Debe ser en toda mi vida. Esa debe ser. Esa, mira lo que hizo mi Señor. Yo estoy suponiendo eso, ¿verdad? ¿Saben qué? Estoy pensando que puros niños están pidiendo las canciones. Jesús es bueno. Caminando por la senda voy, que es, mira lo que hizo mi Señor. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Ves? Eso es para niños. Mi pensamiento eres tú, pide Tiago desde Facebook. Ya. Mi pensamiento eres tú, Señor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cantar esta canción de Mi pensamiento eres tú, y vamos a empezar a cantar las canciones que son para niños, porque la mayoría son para niños hasta ahorita. ¿Listo? A ver, vamos a darle. Los niños están aprovechando más la tecnología. A lo mejor yo estoy pidiendo mucho ya a los hermanos mayores y no encuentran el chat hasta ahora, ¿no? De repente es eso y los niños ya se ubicaron ya donde está el chat y están mandando su... Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el
tu amor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Todos los niños aprovechemos ahora y empecemos con una vez que pidió la familia Sánchez Flores. Jesús es bueno, ahí está. Jesús es bueno. ¿Dónde están los niños? Los niños tienen que verse un poquito, Jesús es bueno, bueno, muy bueno. Jesús es bueno, bueno, muy bueno. Jesús es bueno, bueno, muy bueno. Voy a alabar. Sienta, levanta, brinca y salta. Sienta, levanta, gira y salta. Sienta, levanta, gira y salta. Voy a alabar. Jesús es bueno, bueno, muy bueno, 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 muy bueno. Bueno, bueno, muy bueno, voy a alabar. Sienta, levanta, gira y salta. Sienta, levanta, gira y salta. Sienta, levanta, gira y salta. Voy a alabar. Jesús es. Ok. Esta es acá. Estoy tratando de acordarme para no subir esta. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me salvó. Mira lo que hizo mi Señor. Enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Y su venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Caminando por la senda, caminando por la senda, de prueba en prueba, historia tras historia, caminando por la senda, de prueba en prueba, historia tras historia, caminando por la senda. Sigamos con coro de nota. Hay una más acá, perdón, me estoy pensando. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Cristo te dice, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Cristo te dice, a tu corazón, dime a mí, ven a mí, no hay lugar para ti. Ven a mí, no hay lugar para ti. Si el diablo te dice, el diablo te dice, a tu corazón, dile no, 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 no vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Ok, a ver, vayamos con la lista, Carlita. Ya son casi la menos 20. Los niños ya tienen que entrar a sus clases.
Vamos a cantar un coro más con los niños. Aprovechemos ya el último, el hombre sabio casa construyó, y después vamos a estar con los cumpleañeros, ¿ya? Yo creo que para la siguiente vamos a tener que hacer otro estilacho así de pedir coros, pero tendrían que entrar más tempranito, ¿no? Porque empezamos con 12, pero bueno. El hombre sabio casa construyó, ahí todo el mundo construyendo su casa, a ver. Todo el mundo. El hombre sabio casa construyó, el hombre sabio casa construyó, sobre la arena el edificio y la lluvia descendió. La torrente y se inundó, la torrente y se inundó, la torrente y se inundó, y la casa permaneció. El insensato casa construyó, sobre la arena el edificio y la lluvia descendió. La torrente y se inundó, la torrente y se inundó, la torrente y se inundó, y la casa se cayó. Vamos a complacer a la última que acabo de ver en el chat, que brilló ahí el nombre. Kika está pidiendo un coro, pero quiero ver a Kika yo cantando este coro. Kika pidió rebosando, y quiero verla ahí a Kika quiero verla por ahí. A ver si está por ahí Kika. No la veo a Kika todavía. ¿Kika? Kika, ya la vi, Kika. ¿Lista? ¿Vas a cantar con nosotros, Kika? ¿Ya? Vas a cantar rebosando. A ver, Naomi también. ¿Está lista Naomi para cantar ahí rebosando? Todos los niños listos para cantar. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Desde Cristo me salvó, la alegría me llenó. Rebosando está mi copa. Un poquito más despacio, vamos. Rebosando, rebosando, rebosando está mi copa. Todo me salvó, la alegría me llenó. Rebosando está mi copa. Silencio total, a ver ahora. Rebosando. Rebosando está mi copa. Muy bien, qué duro verles a todos ahí cantar con nosotros. Hubieron cumpleañeros esta semana pasada, así que con toda confianza, por favor, díganos para que podamos celebrar junto con ellos o cantarles, y si usted tiene la oportunidad también de felicitarles por ahí, por el chat, o después mandándole un mensaje. ¿Hay alguien que haya cumplido años esta semana pasada? Me ayudan ahí, por favor. Cumpleañeros de la semana. Estamos sin compañeros esta semana, al parecer. Bueno. Ok, aprovechemos bien el tiempo. Estamos cabal, casero. Voy a pedir a los niños que ya vayan a sus clases. Ellos ya tienen su ID y su propia reunión. Así que los niños vayan pasando con sus profesoras para que puedan avanzar la lección del día. Mientras tanto, nosotros acá cantemos nuestra última canción y escuchamos la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo
salud, paz y perdón, limpio y murió por mi pecado, paz y libertad del tumba en el triunfo, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, no por Él, ya tú un tierno niño, toca su piel, hoy no dan, pero es mejor, la dulce calma que ni tu empeño puede dar, es vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, no por Él, yo sé que un día el mío triunfaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfante y grita, seré gloriosa en luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, no por Él. Muy bien, el resto del tiempo entonces para hermano Marcos. Sí, hermano. Oiga, Willy, estaba muy bajito su volumen. ¿Usted me ha dado la palabra? Muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Voy a acercar al aparato y hablar un poco fuerte. Hermanos, nosotros seguimos con el tema de la historia de la iglesia, que tal vez no muchas veces lo predicamos en las iglesias, pero es parte de nuestra historia y como dijimos en la primera vez, son nuestras familias, son nuestros padres espirituales, somos sus descendientes que llevamos la bandera ahora en el siglo XXI y tenemos que seguir esos buenos ejemplos. Hablamos la anterior vez acerca de San Francisco de Asís, como él quería seguir las pisadas del Señor Jesús, un hombre bastante sincero y sencillo. Él dio ejemplo e inspiración en su generación y en su vida, en su forma de vivir, era un reto al clero corrupto, inmoral y extravagante. Pero la verdad es que él no tuvo ese
ese carácter para meterse en líos. Y él disfrutó de la protección gracias a su amistad con el Papa. Así que hubo otro hombre más o menos del mismo, de la misma visión y un poquito más tarde. Su nombre es Pedro Baldo, pero él no tuvo esas conexiones. Él vivió en el mismo tiempo que es el siglo XIII. Ahora decimos siglo XIII, pero hay que entender que quiere decir los años 1200, todo eso, ¿no? Y bueno, cuando yo era muchacho eso era confusión para mí, porque uno pensaría si dicen siglo XIII, que debiera ser los que comienza con 1300, ¿no? Pero es los de 1200. Y tiene que pensarlo así, el primer siglo es de 1 a 99, ¿no? Es el primer siglo. Y no tiene un número por delante, ¿no? Son 2 dígitos nomás. Después, cuando pasa al año 100, de 100 al 199, ya está dentro del segundo siglo, ¿no? Y comienza todos esos años, comienza con 1, no con 2, pero es el segundo siglo y así sucesivamente. Al igual que Francisco, Pedro Baldo se agarró de los evangelios y él creía que la pobreza y el servicio a Cristo era el camino al cielo. ¿Por qué pensaría eso? Bueno, como ellos se basaban más en los evangelios, allá en Mateo capítulo 19 y verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mateo 19, 21, palabras del Señor Jesús al joven rico, ¿no? Él había sido un próspero comerciante y prestamista. En el libro de historias dice banquero. Bueno, cuando él estaba con una cantidad de gente en su casa en un banquete con amigos, una de sus visitas de repente murió repentinamente, ¿no? En su casa. Y eso le impactó mucho y él se aficionó a las escrituras, agarró las escrituras y él comenzaba a pagar de sus propios dineros a jóvenes estudiantes para traducir esas escrituras, jóvenes de idiomas, por ejemplo, para traducirlas y escribirlo al idioma de su pueblo y dejó sus tierras y dejó sus tierras a nombre de su esposa y todo lo demás, su comercio, su negocio, él lo vendió todo y lo dio a los pobres y salió caminando con una mochila pequeñita en peregrinación hacia la Tierra Santa. Él viajaba y predicaba, así como lo había hecho San Francisco de Asís, ¿no? Y gente viendo su piedad, viendo su devoción y pensando que estaba así ganando el favor de Dios, se adherían a él, se hizo un gran grupo. Después él organizó el grupo y sus seguidores empezaron a salir de 2 en 2. Ellos llevaban ropa sencilla, sin abrigo. Ellos predicaban arrepentimiento, practicaban ayunos. Ellos, bueno, como se hizo un movimiento un poco notable, bueno, existían estos cristianos dispersos en pequeñas iglesias. Existía este movimiento antes que él, pero la gente se unía con él y en este movimiento él solicitó los permisos de la Iglesia Católica para predicar, así como lo había hecho Francisco de Asís, pero a Pedro Baldo le fue negado el permiso, porque ellos decían, no, estos son laicos y
decían, laicos, ignorantes, que lo único que tenían que leer y predicar la Biblia eran los sacerdotes certificados, ¿no? Así que era como de contrabando. Pero Pedro Baldo y su gente seguían predicando la palabra hasta que fueron excomulgados. Ser excomulgados quiere decir muertos en vivo. A la vez, mucha gente no los quería vender nada. Peor si eran mendigos, no querían darles nada, querían que se vayan a morir lejos, porque a la vez eran proscritos de la sociedad y podrían ir a morir, ¿no? Pero se unió a Pedro Baldo mucha gente. Fue más bien al contrario de lo que se pensaba hacer con la excomulgación de la Iglesia Católica Romana. Había mucha gente desafectada ya, es decir, desencantados con la Iglesia Católica Romana por tanta corrupción. Gente de Francia, de Italia, de España y de Bohemia. Algunos de ellos, la verdad es que eran herejes, ¿no? Pero todos ellos por igual repudiaban la Iglesia Católica Romana. En su predicación, ellos rechazaban el purgatorio. Decían, no, hay un cielo, hay un infierno, no hay en la Biblia tal purgatorio. Rechazaban las misas por los muertos, por los difuntos. Y ellos se ocupaban de copiar y de traducir la Biblia, y todos ellos podían predicar. No eran solamente unos calificados, sino uno podía predicar, compartir lo que había aprendido de la palabra de Dios. Eso eran sus principios. Bueno, fueron perseguidos a muerte estos valdenses. Y aquí hay un poco de confusión porque algunos piensan que el movimiento se debe su nombre a Pedro Baldo y por eso se llaman valdenses, pero la verdad es que existía desde más antes los valdenses y lleva ese nombre de su idioma que quiere decir los valles angostos de los Alpes, ¿no? Por el norte de Italia, por Checoslovaquia, por ahí. Pero Pedro Baldo era un campeón de ellos, era el campeón de ellos durante muchos años. Y ellos fueron perseguidos por la Inquisición y que los andaban cazándolos y llevándolos a sus calabozos y metiéndoles torturas y muerte, ¿no? Incluso se lanzó una cruzada en contra de los valdenses a fin de eliminarlos. Ahora, las cruzadas fueron una arma de la Iglesia Católica en contra de los musulmanes, de la religión Mahoma, que habían extendido su religión peligrosamente, y era por la fuerza de armas, así que le estaban respondiendo con la fuerza de las armas también. Pero miren su celo por mantener la unidad de la Iglesia Católica Romana y no permitir ningún rival que no sea de su gente que esté predicando la Biblia. Mandaron cruzadas contra esta gente para matarlos a toditos, pero ellos se escapaban de un lugar a otro y era como una llama al viento, porque ellos iban llevando sus doctrinas y sus predicaciones a muchos lugares, y muchos de ellos lograron refugiarse en los más remotos valles de los Andes, de las montañas, los Alpes, ¿no? El norte de Italia, en Suiza, en Austria, ¿no? Ahora, ¿qué diremos nosotros a estas alturas? No podemos calificarle a Pedro Baldo como verdadero evangélico. ¿Por qué? Bueno, no lo tenía muy en limpio el mensaje de la salvación, la doctrina de salvación.
Si yo te pregunto, ¿cómo se hace cristiano? ¿Cómo se hace cristiano? Bueno, ellos tenían esa idea que uno nace en una familia cristiana, en un pueblo cristiano, en una nación cristiana, y uno es bautizado en infante como cristiano y ya es cristiano, pues, ¿no? Pero, ¿qué dice usted? ¿Cómo se hace cristiano? Bueno, nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios. ¿Dónde más? Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lo recibe? ¿No? Tiene que ser con un papel y firma y notariado y reconocimiento de firma y sello. ¿O cómo es? ¿Cómo se hace para creer en su nombre? Eso es algo que uno que casi no tiene cómo agarrarlo, ese concepto, ¿no? Creer en su nombre. ¿Y cómo se agarra la boca para hacer eso? ¿O cómo se tiene que hacer eso? Bueno, nosotros sabemos que es una transacción espiritual. Hechos 16, verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso también, ¿cómo explicarlo para uno que quiere hacerse cristiano? ¿Dónde me inscribo? ¿O tengo que pagar? No, tienes que creer nomás. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace para creer? ¿No? Romanos 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, esos son los versículos que nosotros repetimos cada vez en las predicaciones, pero ¿cómo es el trámite? ¿Cómo se hace? La experiencia de la conversión llegó a ser bastante bien definido por los metodistas muchos años más tarde, ¿no? Ellos hablaban de la conversión, ¿no? Y nosotros también hemos caído dentro de esa tradición y preguntamos a alguien, ¿usted es salvo? ¿Usted ha recibido al Señor? ¿Usted se ha convertido? Y decimos, unos sí, otros no. Unos están en la vida y otros están en el camino ancho a la perdición. Pero, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es esa experiencia de la conversión? Recién trataron de definirlo bien los metodistas, ¿no? Los seguidores de Juan Wesley. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el Ivo Pen, que trata de explicarlo para los niños lo más sencillo posible, con su libro Sin Palabras y los colores, y cuando llegan a la página dorada dicen, ¿quiénes quieren ir al cielo? Niños. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Recibir a Cristo en su corazón. Ahora, eso también es una forma de explicarlo, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Abrir tu corazón. Bueno, y le hacemos repetir la oración y después crecen, se hacen adolescentes y jóvenes y algunos vemos realmente fueron salvos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos por sus frutos. Y otros siguen, pequeños paganitos, ¿no? Y no pasó nada, a pesar de que repitieron la oración también, inclinaron la cabeza, cerraron los ojos con la profesorita de su hora feliz. La palmeó en la espalda y le he dicho, ¿y ahora dónde está Cristo? Sí, está en tu corazón, ya eres salvo, hijo, ¿no? Y a veces es una falsa confianza porque no pasó nada. Es una transacción espiritual. No es una cosa que nosotros lo hacemos a la fuerza, haciéndole repetir unas palabras y cerrando los ojos y todo eso, ¿no? Bueno, pero los de Pedro Valo no se enfocaban tanto en lo que es nacer de nuevo y convertirse, sino que
Y está bien que ellos predicaban el arrepentimiento, pero dígame, ¿hay que vender todo y darlo a los pobres para asegurar la salvación? Bueno, hermanos, nosotros entendemos muchas enseñanzas y ejemplos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entendemos muchas de esas enseñanzas a la luz de las epístolas, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús estaba predicando en las sinagogas y a los fariseos y a los sacerdotes y los practicantes del judaísmo estaban todavía en otra dispensación. Estaban dentro del judaísmo, estaban bajo la ley de Moisés, hasta después del libro de los Hechos. Y entonces es otro el trato, es otra la relación con Dios. No estamos sujetos a la ley. Cristo cumplió la ley. Y Él murió por nuestros pecados y nosotros recibimos a Cristo, creemos en Cristo, confiamos en Cristo, caminamos con Cristo, su Espíritu está en nosotros y no depende que nosotros tengamos que cumplir, no. Bueno, pasamos al siglo XIV, es decir, los años 1300. Aparecen entonces 2 campeones del Evangelio. Primero, Juan Wycliffe fue catedrático de Oxford, Londres, en Inglaterra. Era de familia noble. Y este hombre, por sus conocimientos, su gran intelecto y su lectura de la Biblia, él aceptó la autoridad de la Biblia tal como se la lee. Entre los teólogos católicos de aquel tiempo ya se había impuesto la interpretación alegórica. Wycliffe volvió a la interpretación histórico-literal de los padres de la iglesia. Hermanos, esa es la que enseñamos hoy los evangélicos, porque eso es lo que nosotros enseñamos en la hermenéutica, en la facultad bíblica, el método de interpretación histórico-literal, que la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, ¿no? Porque la interpretación alegórica, cuando se dice que la ballena representa el mundo, que une otra cosa, es decir, representa la alegórica y así como la interpretación mística dan alas a la imaginación. Cualquier doctor de teología después puede afirmar que la Biblia enseña cualquier cosa que él quiere. Y así pasó, acumuló una tradición de interpretaciones teológicas, capa sobre capa, citándose entre ellos, siglo tras siglo, ¿no? Y alejándose más y más del sentido sencillo y claro de las escrituras. Y Wycliffe dice, ya, dejen estas cosas, leamos la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y aunque Wycliffe era de la nobleza y él vivía en una época de discriminación de clases sociales, él se interesaba en la vida espiritual de los obreros y de los campesinos. Ya hemos avanzado eso con el hermano Carlos Santiago, capítulo 2 y verso 1, que dice que nuestro cristianismo que sea sin acepción de personas. Bueno, esa es una cosa que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros ahora en nuestros países occidentales nos creemos así muy tolerantes, ¿no? Y poca discriminación, pero hay todavía. Pero años antes eso era, pues,
lo más común, pero es una muestra de la obra del Espíritu Santo en Juan Wycliffe, que él se interesaba y él tradujo gran parte de la Biblia al inglés y él envió a predicadores que él mismo había preparado a los pueblos y a los campos con copias y extractos de la Biblia en su idioma, como decían ellos, vulgar, ¿no? Y así enseña que la Biblia es para todos. Marcos 16:15, a toda criatura. ¿Y qué dice? Apocalipsis 22 y verso 17. Dice, el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. No tiene que ser necesariamente universitario, académico, en el idioma original. No. El hombre o la mujer, cualquiera, puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Estos seguidores de Wycliffe que él enviaba con sus copias de la Biblia, era antes pues de la imprenta, eran llamados por mal nombre, le decían lollardos, y lollardos no es palabra, eso es habladores, ¿no? Y era una palabra de desprecio, pero ellos impactaron en Inglaterra, ¿no? Con la palabra de Dios pura, así tal como, bebiendo de la fuente. El Papa le condenó a Juan Wycliffe y por eso, por eso de diseminar la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Pero allá en Inglaterra la situación política le favoreció a Juan Wycliffe y no le pudo alcanzar el brazo de la iglesia para castigarle, ¿no? Recién después de muerto, la Inquisición le alcanzó y su cuerpo fue desenterrado y quemado. ¿Qué le parece? Tanta rabia contra los que no estaban de acuerdo con su doctrina católica romana. Bueno, pero en su vida, Juan Wycliffe era un hombre tan ilustre, del más alto nivel académico, como que nadie discutía con él. Y era un hombre también muy reconocido por ser muy patriótico y también su piedad personal. Un hombre de muy alto nivel, muy caballero cristiano. Él señaló en sus prédicas y sus escritos donde no estaban de acuerdo los decretos papales con las escrituras y por tanto él tuvo que rechazar la doctrina católica de la infalibilidad del Papa, ¿no? Y mostraba donde estaban en desacuerdo, decía, vamos a quedar con ¿cuál? Yo quedo con la Biblia, ¿no? Él declaraba que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia y no vamos a aceptar que otro tome la preeminencia y ocupe el lugar de cabeza de la iglesia, ¿no? Por tanto, el Papa de aquel tiempo que tanto amaba el poder mundano, decía Wycliffe, bien podría llamarse anticristo, como que le estaba pisando el poncho o quitando el lugar que solo a Cristo le corresponde. Wycliffe negó también la transubstanciación, ¿no? Y el purgatorio, esas dos doctrinas él escribió y predicó en contra de ella. Jesús en su cuerpo les invitó el pan partido y les invitó la copa. No les ofreció su brazo, su mano, para que se sirvieran de su cuerpo. Y estaba toda su sangre circulando en su cuerpo. Él no llenó una copa con su sangre para decirles, esta es mi sangre. Obviamente era un símbolo cuando él dijo, tomad esto en memoria de mí, ¿no? Y también el Señor Jesús habló acerca de dos caminos y de dos destinos
Ninguna mención hay en toda la Biblia de un proceso de purificación después de la muerte. Más bien, tajantemente dice Hebreos 9:27, que le toca al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. No es el desquite, no. El juicio, después de la muerte, el juicio. Bien, sus seguidores de Juan Wycliffe fueron suprimidos con violencia después del año 1400, ¿no? Pero bohemios, nosotros diríamos tal vez cerca de la región de Checoslovaquia o la República Checa, ¿no? Bohemios que estudiaron en Oxford bajo el catedrático Wycliffe, llevaron sus ideas al continente e influenciaron a Juan Hus y a muchos otros, y se preparó camino para la reforma que vino 100 años más tarde. En esos años, la Iglesia Católica Romana, que se jactaba de ser la única, la indivisible, se partió por la mitad. En el este, la Iglesia Ortodoxa con sede en Constantinopla, y en el oeste, la Iglesia Católica Romana con sede en Roma. Y en ese siglo, Constantinopla cayó bajo los turcos y cambió de nombre hasta hoy, Estambul, ¿no? Y en el oeste se dividió la Católica Romana y hubo hasta 3 papas rivales en esos años, ¿no? Cada cual excomulgaba a los otros 2. Entonces, ¿en qué quedó la católica, la única, la indivisible? No. Uno de esos papas más garganta estaba en Francia, ¿no? Y Inglaterra estaba en guerra contra Francia, y por eso es lo que le salvó la vida a Juan Wycliffe. Juan Hus era un poco más joven que Wycliffe, tal vez unos 20, 25 años más joven que Wycliffe. Él era profesor de filosofía en la Universidad de Praga. Él fue influenciado por los valdenses, y se discute, dentro de los historiadores discuten hasta dónde fue influenciado Juan Hus por Wycliffe, pero el movimiento de reforma impulsado por Juan Hus tuvo mucho más influencia en la religión y en la política de Europa más que Wycliffe en su país. Martín Lutero fue inspirado por su ejemplo de Juan Hus y su enseñanza bíblica, y posteriormente el movimiento misionero de los hermanos moravos fue un fruto muy ligado, directo, del movimiento de reforma checa de Hus, de Juan Hus. Este Hus, como digo, era profesor de filosofía y jefe de carrera. Multitudes venían para escucharle en sus predicaciones. A pesar de que él pronto fue excomulgado por el Papa, multitudes venían para escuchar a Juan Hus. Y al igual que al apóstol Pedro y los apóstoles en Hechos 5, verso 29, decía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que seguía predicando de la palabra de Dios. Juan Hus peleó en contra de las indulgencias, que son aquellos boletos que vendía la Santa Sede de Roma para el perdón de pecados, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Pedro 1, 18 y 19, que no somos rescatados con oro o plata, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa práctica de la venta de perdón de pecado con unos boletos firmados y sellados del Papa es tan contrario a las Escrituras
niega la validez del sacrificio de Cristo en la cruz y le convierte al Papa en el Salvador del pecador. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Pero se seguía vendiendo indulgencias por otros 100 años más. Y Martín Lutero se estrelló contra esa práctica engañosa, ¿no? ¿Cuántos miles hoy yacen en el infierno traicionados por la falsa confianza que les dio los ministros de la religión de aquel tiempo? ¡Qué pena! El Papa le citó a Juan Hus a un concilio en Constanza, no sé cuál de los papas, pero querían tenerlo presente en el concilio de Constanza. Ese concilio no era un fin de semana como la conferencia de Camiri, no. Ese concilio duró más de 3 años. Atrajo a más de 50,000 personas, clero, monjes, teólogos, comerciantes y prostitutas. Hubo una serie de foros y discusiones y forcejeos eclesiásticos con la finalidad de resolver la disputa entre los 3 papas. El emperador de los bohemios le animó a Hus a presentarse allí, queriendo que otros podrían considerar sus argumentos bíblicos, pensando tal vez que ya estaba maduro el tiempo para que la iglesia tomara otros rumbos. Esos enseñanzas de Hus que estaban impactando tanto en Bohemia y los países del norte, le franqueó pleno salvoconducto para ir y volver. Y Juan Hus pensaba que allí tendría audiencia y que tal vez les podría convencer con la palabra de Dios y sus buenos argumentos. Era pues profesor de filosofía, ¿no? No se imaginaba que estaba yendo a una corte para ser juzgado, ¿no? Ni bien llegó Juan Hus al concilio de Constanza, él fue encarcelado en un calabozo, en una isla dentro del lago ahí, y no tuvo oportunidad de exponer sus ideas, ni siquiera entrar en debate, y ni siquiera de defenderse. Su emperador levantó una débil protesta ante los cleros, pero él no pudo hacer nada contra la autoridad de la iglesia establecida, de a pesar de condiciones tan desastrosas la iglesia. Las autoridades de la iglesia de Roma no quisieron oír la palabra de Dios, sino que respondieron con autoritarismo y violencia. Asimismo, en ese concilio de Constanza, ahí mismo, en ese concilio de Constanza, le quemaron vivo a Juan Hus atado a un poste con pajas y leñas amontonadas alrededor. Ellos no hallaron ninguna herejía en sus enseñanzas, sino tan solo su ofensa de él era que él acataba la Biblia por encima de la iglesia de Roma y del papado. Cuando le prendieron fuego, él exclamó, atado ahí con su brazo atrás en la estaca, él exclamó: "Aquí me asan, pobre ganso". Así se traduce su apellido, Hus, ¿no? Así que él hace el juego de palabras. Aquí me asan, pobre ganso, pero dejo encendida una llama que transformará todo, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos en la historia de Bolivia, de Murillo, ¿no? Con su tea encendida. Bueno, esas fueron palabras de Juan Hus. Y yo pienso, ¿cómo hicieron eco esas palabras en todos los valles de los valdenses y todas las ciudades de Europa por 100 años, ¿no? Hasta que llegó Martín Lutero y efectivamente fue transformada toda
Europa dejó encendida una llama. Y él sí, Juan Hus, sí, fue un verdadero evangélico. Él predicaba la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, solamente por la fe. Después de 100 años, cabalmente 100 años después de su muerte de Juan Hus, en 1517 empezó la reforma en Alemania, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral en Wittenberg. ¿Qué nos llevamos ahora, hermanos, de esta lección de historia de la iglesia? De estos tres campeones, Pedro Waldo, Juan Wycliffe y Juan Hus. A ver, ¿cuál es la autoridad que vale? ¿La tradición o la Biblia? Ojalá esté claro en su mente, hermano. Otra pregunta. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Ojalá sepamos responder gracias a estos valerosos campeones del evangelio. Otra pregunta. ¿Cómo se salva uno? ¿Saben cómo se salva? ¿Saben explicarlo a alguien? ¿A un viejo renegado? ¿A un niño? ¿A un joven filósofo? ¿Cómo se salva uno? A ver, otra pregunta. ¿Dónde van los muertos? Todavía no se sabe porque nadie ha ido y ha vuelto. ¿O puede darle una respuesta clara a esa pregunta? Otra pregunta. ¿Se les puede ayudar con misas e indulgencias a los finaditos? Ojalá tengas la respuesta en tus labios, en la punta de la lengua, gracias a estos valientes campeones del evangelio. A ver, otra pregunta. ¿Quiénes pueden leer la Biblia? ¿Quiénes pueden predicar? ¿Quiénes pueden partir el pan y beber de la copa en la cena del Señor? ¿Saben? Otra pregunta importante. ¿Acaso el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesús? Ojalá, hermanos, asistentes a la escuela dominical de la cristiana en este día, puedan dar respuesta sin titubear a todas estas preguntas. Y gracias a Pedro Waldo, a Juan Wycliffe y a Juan Hus, nosotros podemos dar respuesta a tan importantes preguntas. Amén.